Buenas tardes, bienvenidos. Para Durman by Aliaxis Centroamérica es un placer tenerlos en línea en el tercer webinar de la temporada. El día de hoy conversaremos sobre edificios más saludables con ventilación activa. Y para ello tenemos con nosotros al ingeniero Juan Carlos Ureña, que cuenta con más de 24 años de experiencia en el mercado. Al final del webinar tendremos un espacio para sus preguntas a través del chat, no a través de Q&A o preguntas y respuestas, a través del chat. Y para dar inicio, les quiero presentar un video que resume el objetivo de nuestra Academia Durman. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos y darnos un espacio en sus agendas para poder conversar con otro tema importante de un sistema que Dios mantiene, muy novedoso. Y bueno, agradecerles, por supuesto, todo lo que conviene al desarrollo de este tema. Saludar también a los hermanos centroamericanos que se conectan para poder hablar sobre un sistema que Durman tiene y que desarrolla a nivel centroamericano y más allá. El sistema se llama el drenaje de ventilación activa PAPA, que es muy significativo del sistema para identificarlo, dirigido a los edificios que sean saludables y a su vez que construyamos ciudades sostenibles. Ahora, presentarme, bueno, Juan Carlos Ureña Cubillo a la orden, soy ingeniero agrícola de profesión, con experiencia ya en Durman en varias áreas de venta técnica, y ahí tienen mis contactos para cualquier consulta, estamos a la orden. ¿Dónde aplica la ventilación activa? La ventilación activa está aplicada a sistemas de drenaje en edificios, en casas, y se define como de bajante único. Son soluciones Aliaxis para edificios de gran altura, sí, porque tiene la característica importante de generar la necesidad de equilibrio de los sistemas en el punto de necesidad. Ahora, en los sistemas de drenaje de un edificio, tenemos que administrar el agua, el aire y los sólidos. El DWV indica que estamos conduciendo agua por gravedad. Aliaxis tiene esta posibilidad de implementarlo para edificios de gran altura. Ahora, ¿qué aspectos técnicos involucra? Bueno, en primera instancia, situémonos en dos tendencias importantes que tiene nuestro mundo, que es la urbanización y el cambio climático. ¿Por qué hablamos de esto? Porque a medida que crece la población mundial, crecen las ciudades, generándose megaciudades, ocupando el espacio, y por lo tanto los edificios no van a crecer en horizontal, sino que van a crecer hacia arriba. Las ciudades van a crecer elevándose hacia el cielo. Por lo tanto, los sistemas que se complementen para darle servicio a las diferentes necesidades que tenemos en convivencia en un edificio, tiene que suplir ese confort necesario. Y normalmente el crecimiento en altura del edificio hace que debamos ir de la mano desarrollando sistemas que cumplan esa condición. Ser confortable, vivir en altura, y esa condición requiere que vayamos más adelante, inclusive hasta la normativa que habla de niveles de edificios de mediana y baja altura,
según lo definido en las diferentes normas de este tipo de diseño. Y el sistema de ventilación activa llega a complementar esta necesidad de elevarse al cielo con el edificio, dándole la necesidad requerida de funcionalidad y confort para vivir en altura. Ahora, ¿qué es un sistema de drenaje? El sistema de drenaje en un edificio lo que garantiza es un hábitat seguro y confortable, ¿verdad? Y en estos casos, nuestro sistema no es el convencional con una tubería de ventilación que conecta cada elemento sanitario, sino que es el complemento de válvulas de admisión de aire con atenuadores de presiones positivas. ¿Cuál es el objetivo del diseño de un sistema de drenaje de un edificio? Normalmente es proteger el entorno de la vida contra los malos olores y, por supuesto, con las bacterias presentes en los gases de alcantarillado. ¿Cómo logramos esto? Logramos evitando que esos gases invadan nuestras áreas habitables en la casa, en el apartamento. ¿Cómo lo logramos? Hay que hacer un diseño que involucra dos elementos importantes. La parte hidráulica, o sea, todo lo que es el flujo de agua junto con los sólidos, y hay otra parte neumática importante, que es el aire. Porque estas tuberías normalmente están vacías y cuando se usan para descargar las aguas negras, aguas de inodoros, baños, o grises, agua de fregaderos con grasa, invaden la tubería vacía y comienzan a desplazar aire. Entonces, tenemos dos conceptos: conducir agua por la tubería y manejar el aire dentro de la tubería bajo condiciones adecuadas de presión que nos permitan lograr que los sellos de agua, los sifones, no sean vulnerados. Ahora, como un sistema como tal aplicado al diseño en este tipo de edificios, siempre hablamos de condiciones de flujo máximo de aguas residuales. Y es al igual que los contadores Hunter del IPC, nuestra norma, nuestro sistema se define por la norma EN 12056, que involucra también caudales de aguas residuales, tomando en cuenta unidades de accesorio, que recuerden que las unidades de accesorio están relacionadas con el elemento sanitario que se está descargando, ¿verdad? Tenemos unidades de accesorio para un inodoro, para un lavamanos, para un fregadero o para un desagüe de piso, en fin, toda esa conformación que requiere conducir agua de un punto en donde queremos llevarla hasta el lugar donde se trata esa agua. Estos valores se calculan y ya desarrollamos todo lo que es el diseño de dimensionamiento de tuberías y tanto en ramales horizontales como en verticales. Ahora, ¿cómo es que funciona un sistema de drenaje en un edificio? Hay un elemento sanitario que descarga en un ramal horizontal. Ese ramal horizontal tiene una pendiente determinada que hace que el agua fluya por gravedad hacia una bajante o tubería que conduce en forma vertical el agua hasta los niveles más bajos del edificio, en donde se colecta el agua y ahí finalmente se dispone hacia un punto en donde se trata a través de una planta de tratamiento o si no hacia un pozo sanitario municipal en donde se conduce a un punto donde también se trata de manera adecuada. En estos procesos de descarga de los elementos sanitarios se generan flujos de agua, desplazamientos de aire que si no se mantienen con un control adecuado en su presión de esta aire pueden lograr succionar y que los sellos de agua se pierdan. De ahí que lo importante que el sistema de ventilación permita hacer ese equilibrio de presiones en el momento que se genera
ya sea una presión negativa, una presión de succión, o una presión positiva, una presión que sube a través de la tubería vertical. Ese concepto de lograr ese equilibrio permite que el sello de agua no se pierda y por ende cuando los gases circulan por la tubería, que están llenos de bacterias y otros patógenos, pueden evitarse que invadan nuestras casas, nuestro apartamento, en fin. Para comprender un poco esa neumática, ese proceso de intercambio de aire que hace el sistema de drenaje en un edificio, podemos ver la forma en que fluye el agua en una bajante. Muy importante, porque la forma en que baja el agua en la bajante permite el intercambio de aire a su vez en cada punto de necesidad. Normalmente cuando se genera una descarga de agua en una bajante, tenemos una cortina de agua que descarga de horizontal a vertical. El agua que descarga pega en la pared del tubo y comienza a adherirse a las paredes del tubo, girando contrario a las manecillas del reloj. Al pegarse en las paredes del tubo, genera un flujo de aire en el centro que permite ese intercambio de aire en donde se requiere con la gravedad. Esos procesos son muy importantes y al final hablamos de flujo anular, balanceo de presiones del sistema, y en el siguiente video vamos a ver un detalle importante sobre cómo es ese comportamiento en una tubería. Ok, muy bien. Ahí pudieron ver un video. Tenemos una tubería transparente para que vean ese comportamiento como tal. El flujo de agua baja por la bajante de columna, genera la cortina. Y aquí en esta tubería transparente va a haber ese proceso. Vamos a correr nuevamente el video para que lo vean. Esos fenómenos permiten entender muy bien cómo es que se generan los flujos de aire en la tubería. Lo pudieron ver ustedes cómo generó la descarga en horizontal al tubo vertical. Esa cortina hace que el aire que pueda ir en ascenso golpee esa cortina y se devuelva. Al igual que el aire que pueda estar bajando por la tubería y en esa cortina golpea y se regresa. Todos esos procesos hacen que las presiones en el sistema se desbalanceen y el tener equilibradas esas presiones permiten que los sellos de agua no se pierdan. Ahora, cuando se vulnera un sello de agua, lo que se da es un riesgo de contaminación cruzada. Y en eso hablamos de sistemas en edificios que ya tienen aire acondicionado y otras condiciones de cambio de aire que una vez que llegan al área habitable, el aire acondicionado se encarga de transmitirlo en todas las áreas de convivencia, lo cual provoca serios problemas de salud en las personas que viven o trabajan en esas áreas habitables. Y ese es un riesgo que se aumenta cada vez más a medida que el edificio crece en altura. Ahora, hemos hablado de evitar que el gas entre al área habitable. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos a través de un sifón de agua, un sello de agua. Es un elemento curvo, como lo ven acá, que tiene una cierta altura, que cuando se mantiene a la altura mínima, que debe ser de 5 centímetros la altura de agua, hace que el aire que pueda regresar a través de la tubería nunca puede sobrepasar el sello de agua y por lo tanto no se generan los malos olores en las áreas habitables. Con tal de que este sello de agua no se pierda o no sea vulnerado, es equilibrando la presión del sistema. Y esa presión del sistema lo logramos cuando el aire se mantiene a más o menos 400 pascales, que es el valor en que se puede vulnerar
un sello de agua. Y aquí vamos a ver un tema de cómo es que se vulnera ese sello de agua. Esto es un sifón. Aquí vamos a tener un video en donde la presión es negativa y vamos a tener otro video en donde la presión es positiva. Las dos posibilidades se pueden dar y de esa manera vulnerar el sello de agua. Vean que un sifón puede perderse a más o menos 400 pascales, o sea, a menos 40 milímetros de carga de agua. Son valores muy pequeños y de ahí la importancia de mantener en esos límites la presión para evitar problemas de malos olores. Aquí en el video, no quiere correrlo, pero sin embargo les voy a explicar que normalmente lo que está pasando es que el aire que llega aquí de presión negativa comienza a vulnerar el sello y comienza a generar burbujas, y esta burbuja entra por el desagüe del elemento sanitario y comienza a darse los malos olores. Eso es una presión negativa que se da a menos 400 pascales. En el caso particular de la presión positiva, más bien es lo contrario, ¿verdad? Que el agua comienza a invadir por el desagüe y genera malos olores. En el caso de la presión negativa se genera la succión, entonces esta agua es arrastrada hacia el tubo de desagüe y al perder nivel de altura en el sifón, también genera ese problema de que el mal olor se invade hacia las áreas habitables. Entonces, a menos 400 y a más 400 pascales podemos perder un sello de agua. Ahora, para plantear cuál es la solución con nuestro sistema de drenaje de ventilación activa, vamos a hacer un video. Y aquí hablamos de Studur, que es la marca que desarrolla el sistema desde 1970, usando válvulas de admisión de aire y atenuadores de presiones positivas. En el mercado es el único sistema que tiene un elemento que amortigua las presiones positivas y se llama PAPA, atenuador de presiones positivas, con sus siglas en inglés. Hay otros sistemas en donde sí hay válvulas de admisión de aire, pero el complemento del atenuador solo lo tiene Studur, con su desarrollo e investigación desde 1970. El sistema de drenaje con ventilación activa de Studur utiliza una tubería de bajante única que reemplaza todas las tuberías de ventilación. Proporciona alivio a las presiones de manera instantánea, garantizando la integridad de los sellos de los sifones. Los atenuadores de presión de aire positiva, PAPA por sus siglas en inglés, reducen las presiones transitorias positivas. Los PAPA se distribuyen a lo largo de la bajante única y se utilizan más en la base. Las válvulas de admisión de aire se utilizan para reducir instantáneamente las presiones transitorias negativas. La MaxiVent reemplaza la perforación en el techo y se ubica bajo el techo. Las MinVent reemplazan las tuberías de ventilación horizontal y vertical. Están ubicadas en cada rama horizontal. La fricción entre el agua que cae y el aire causa presiones transitorias negativas. Las MiniVent se abren a menos 70 pascal y rápidamente reducen toda presión transitoria negativa. Las presiones transitorias positivas se producen por un cambio repentino en la velocidad del flujo de aire. El PAPA reduce las presiones transitorias positivas antes de 0,2 segundos, absorbiéndolas y reduciéndolas para que no afecten los sellos de los sifones. Quisiera hablarles sobre la ventilación activa como tal, pero que sí hablar el tema importante sobre la parte del laboratorio en vivo que se desarrolla a nivel de Europa, específicamente en Inglaterra. Esta torre es una torre que en su momento se usaba para probar ascensores en una ciudad de Inglaterra que se llama Northampton. Ahí había una fábrica de ascensores y luego se cerró por un tema de urbanización y quedó la torre como un elemento arquitectónico, símbolo del área. Studur lo alquila para hacer pruebas en vivo y a todo color sobre los sistemas de drenaje de los edificios. Se dice que es el laboratorio en vivo y a todo color más grande
en donde se hacen pruebas. Vean que es una altura de 127,5 metros de alto. Y la verdad es que tiene todas las condiciones necesarias para hacer pruebas en vivo y a todo color. Pueden ir desarrollando y ven la magnitud de la torre, de cómo se enmarca a través de la simulación de las descargas de agua en este tipo de sistema. Y esto se está desarrollando con base a una universidad que se llama Derwent de Escocia, que desarrolla todos los procesos de estudio a través de todos estos años. Ahora, si ustedes pueden ver, es un elemento en donde hay diferentes niveles de alturas, en donde hay tuberías transparentes, en donde se puede ver el flujo de agua, en donde hay condiciones de descargas con sistemas ya de ventilación activa y otros elementos más. Todo está debidamente monitoreado con cámaras, con sensores de presión, todo para medir y verificar los diferentes comportamientos y escenarios que se dan en este tipo de descargas en edificios de altura. Normalmente son descargas que tiene simulación tanto de inodoros, fregaderos, lavamanos. O sea, todo en flujo constante, funcionando a diferentes alturas. Son simulaciones con descargas medidas de caudales que permite dar una información validada a través de todo el proceso de estudio y de manejo. Ahora, vamos a ver en estos videos ejemplos de cómo el aire se mueve en una bajante de columna. Normalmente ahí vemos la tubería de color gris y no vemos estos comportamientos. Con estas tuberías transparentes podemos ver estas condiciones. Aquí tenemos una simulación de una descarga de un inodoro que descarga 1.8 litros por segundo. Aguas abajo aquí en la bajante se descarga el inodoro. Y aquí vamos a ver por medio de una condición de humo de cómo se genera flujo de aire. A pesar de que no está pasando agua acá en este bajante, con el flujo de agua que descarga aguas abajo de este ramal, se genera una succión de aire. Y eso se llama un sifonaje inducido. Y esos comportamientos se dan en todos los niveles del edificio y en las bajantes en donde esté funcionando descargas. Y en forma aleatoria. Recuerden que normalmente estos sistemas es aleatorio y que normalmente se hace a través de una frecuencia y consumo pico del sistema, para lo cual se diseñan todas las tuberías y todo lo demás en temas importantes que permitan que el agua que se descarga por la tubería tenga un espacio para que el aire circule en forma libre, bajo regímenes de presión adecuados para evitar que los sellos de aguas sean vulnerados. Ahí pudieron ver cómo el aire es succionado, a pesar de que se descargó aguas abajo, y ustedes no vieron corriendo agua por acá, por la bajante, la descarga en el punto más abajo hace que el aire pueda ser succionado desde arriba. Y todos esos procesos se dan en los diferentes ramales y en las descargas que se dan en los diferentes pisos. Aquí en este otro video vamos a verlo más de cerca, de cuál es ese comportamiento y van a ver cómo se genera la cortina con agua, y en este caso lo vamos a hacer con humo. Ahí no hay sonido, pero sí van a ver ese flujo de aire, véanlo ahí, donde empieza a succionarse desde abajo y se genera ese sifonaje inducido. Y la cortina es un patrón de flujo que se hace con aire, y luego que el agua tiene comportamiento, sí, claro, con diferencias con relación al peso que tiene y todo lo demás a la hora de hacer
el proceso de descarga, que lo que aquí nada más se cumple es el tema del aire y de la atmósfera como elemento de manejo de este tipo de descargas. En este video vamos a ver cuál es el comportamiento de descarga en una bajante con relación a un horizontal. La bajante de columna se llama, que es este tubo, y en horizontal se llama colector. Y normalmente el colector va en el edificio en la parte más abajo, normalmente en el sótano, dependiendo cuál es la distribución y el diseño que tengan para las descargas. El tubo horizontal se llama colector y normalmente tiene un dimensionamiento adecuado que permite conducir agua no solo de un bajante, sino de varios bajantes en los diferentes puntos donde hayan ductos que permitan el desagüe de estos sistemas desde los baños de cada apartamento donde se requiera descargar aguas grises o negras. En este video, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, digamos, que el agua viene pegada a la pared, como el flujo anular que hablamos, pegado a la pared. Cuando hay un cambio de dirección de horizontal a vertical, como se ve acá en estos ángulos de 45, la gravedad hace su función y entonces el agua se despega de las paredes del tubo y comienza a generar cortina. Esa cortina de agua hace que el aire que venía succionado por el centro del tubo pega contra la cortina y se devuelve. Eso es lo que se define como una presión positiva. Y esa presión positiva es lo que hay que controlar, especialmente cuando se dan estos cambios de dirección en una tubería de bajante de vertical a horizontal. Lo que se define como offset. Cada vez que tengamos un cambio de dirección de vertical a horizontal de más de 30 centímetros, debemos de verificar que ese aire que se regresa no afecte los ramales horizontales más cercanos a ese cambio de dirección. Y hay otro detalle importante que hay que manejar en estos temas de cambiar de vertical a horizontal, y es que el agua genera aquí una serie de turbulencia que a su vez con el aire mezclado genera ruido, y cuando pasamos de vertical a horizontal, el agua comienza a acomodarse en el fondo del tubo y con la fricción que se genera en el tubo por la pendiente que lleva, se genera un fenómeno importante que hay que tomar en cuenta que se llama salto hidráulico. El salto hidráulico es debido a la fricción del agua recorriendo este tubo horizontal y que dependiendo de la cantidad de agua que se vaya acumulando en la tubería puede generar una ola dentro del tubo y generar un problema de presión o de succión. Esos temas son importantes a la hora de interconectar no solo bajantes que vengan en un mismo ducto, sino las mismas descargas que van al tubo colector, que normalmente pueden dar servicio a algún baño que esté conectado en ese piso en particular, que debe conectarse directamente acá al tubo colector. La regla general para conexiones en horizontal en estos cambios de dirección es que cada Y que se ponga y que contribuya con relación a la bajante, con relación al colector, es 10 veces el diámetro. O sea, que si el tubo colector es de 4 pulgadas, esas Y deben de distanciarse 1 metro. Si el tubo colector es de 6 pulgadas, 150 milímetros, 1,5 metros. Y si el tubo es 8 pulgadas, ya hay que distanciarlo 2 metros. Esos temas son verdaderamente importantísimos a la hora de lograr una armonía de intercambio de aire entre tuberías de descarga horizontal a vertical. Yeah. Echamos a andar el video y van a ver cómo se comporta la descarga. Este ruido del agua y del aire y cualquier sólido que pueda traer. Vean aquí el punto donde se acumula y donde el aire comienza a devolverse. Y cómo el flujo de agua aquí comienza a levantarse por acción de la fricción. Esos son procesos que se dan en todo cambio de dirección y que deben de estar controlados para evitar que las presiones suban de los valores definidos menores a menos 400 pascales como lo hablamos. Ahora quiero hablar de cómo funciona el sistema de ventilación activa. ¿Cómo es que opera?
Aquí van a ver en este video primero, ven una minivent, que es la válvula de emisión de aire nuestra de 1,5 a 2 pulgadas que colocamos en el ramal. La válvula de emisión de aire permite que entre al aire al sistema y no permite que salga absolutamente nada. Y ven acá en el segundo video el atenuador, el PAP, que es un cilindro con una bolsa que hace que el aire que entra a la bolsa la infla a 320 metros por segundo, el aire que entra a 320 metros por segundo con una energía alta y luego la descarga a 12 metros por segundo nuevamente a la tubería sin que genere problemas de invasión de sellos de agua. Importante mencionarles que en el caso de la minivent que equilibra presiones negativas, o sea, solo mete aire al sistema, abre a menos 70 pascales. Y si se dieron cuenta anteriormente que un sello de agua se vulnera a menos 400 pascales, pueden ver ustedes la sensibilidad que tiene esa válvula a la hora de abrir. Van a ver en el video que la válvula tiene un accionamiento inverso, se llama. Es un diafragma que se levanta, no hay resortes, no hay ejes que mantengan ese diafragma en una posición determinada. Simplemente la fuerza de la gravedad que hace que se levante y se mantenga arriba mientras mete el aire. Y luego, en forma automática, cuando el equilibrio de la presión se sella y no hay forma de que la abran, a no ser que sea una presión demasiado excesiva, arriba de 1 metro de carga de agua. Vamos a echar a andar el video. Aquí van a ver una descarga de agua en esta tubería transparente y como está siendo accionado una presión negativa, ella va a abrir para meter aire y generar el equilibrio de presiones. ¿Ven donde ven levantado el diafragma? Ahí está metiendo aire al sistema y lo está equilibrando a menos 70 pascales. Ahora vamos a correr el otro video en donde más bien lo que está pasando con el atenuador es que el agua que está bajando, hay un offset aquí, y ese aire que venía bajando en el centro del tubo y el agua pegada a las paredes del tubo, golpea la cortina de agua y entonces el aire golpea esa cortina de aire a 320 metros por segundo y se regresa. Si no hay nada que lo amortigua, va a entrar al primer ramal que tenga más cercano y va a llegar a un lavamanos, a un inodoro y va a hacer un burbujeo y generar un problema de mal olor por presión positiva. Entonces el PAPO, la función que hace es que el aire que va a 320 metros por segundo lo descarga en forma instantánea a 12 metros por segundo. Y entonces ya eso no afecta en absoluto ningún elemento sanitario que esté cercano a él. Ahí va el video. Ven que se mueve la bolsa por el accionamiento del aire que está entrando y casi es imperceptible, pero sin embargo está entrando a una velocidad muy alta. Son condiciones que están en un sistema de drenaje de este tipo. Sumamente en un sistema pasivo, una tubería de ventilación normal, lo que hace es que ese aire sale por la tubería de ventilación que está pegada a aquel elemento sanitario hacia la atmósfera, ¿verdad? En este caso, como no hay tubería de ventilación pasiva, lo que hacemos con el atenuador es que ese aire entre ahí, baje la energía y vuelva a entrar al sistema sin que afecte en absoluto. Ahora, hablamos de edificios de altura. Y aquí pueden ver una imagen en donde pueden ver los edificios más altos que se han construido a la fecha. Y uno de ellos es el Burj Khalifa, que todavía sigue siendo el más alto, este de acá. Hago este detalle porque estos edificios de altura también tienen problemas debido a problemas de presiones. Aquí vamos a ver ejemplos de lo que se genera por temas de pérdidas de sello de agua debido a presiones positivas en edificios de gran altura.
El primer video van a ver el video del Burj Khalifa, que tiene una altura de 828 metros. Es el más alto hasta ahora, pero ya hay uno que va creciendo en altura y poco a poco, dentro de poco se inaugura. Después está el Taipei, que son de 508 metros de altura, y el Hong Kong de 412 metros de altura. Vamos a echar a andar este video para que vean. Aquí lo que tienen es una presión positiva, o sea, burbujeos. O sea, el aire que está en la tubería está vulnerando ese sello de agua de ese inodoro. Según se define en el diseño, este proyecto, este edificio tiene una altura de 828 metros de altura y un diámetro de la bajante de 1,5 metros, para que tengan una idea del nivel de manejo de sólidos que tiene que tener y agua y aire estos tipos de edificios. Aquí ven otro ejemplo. Sistemas de burbujeos, expresiones positivas. Hay veces que se manifiesta en forma muy poco perceptible, pero también a estos niveles. Todos estos problemas se solucionaron usando ventilación activa como elemento correctivo. Bueno, ahí si ven ese video es una forma más violenta, inclusive qué jodido estar ahí, ¿verdad? Haciendo uso del servicio sanitario, ¿verdad? Puede salir uno bañado, ¿verdad? Entonces, condiciones de ese tipo se dan en la vida real y todos se lo solucionaron a través de nuestro sistema de ventilación activa. Aquí ven ya la simulación del sistema ya en nuestra torre de pruebas, y ven la ventilación activa con una descarga de 7 litros por segundo. Van a ver la ventilación normal pasiva de un sistema y otro donde no hay flujo. Van a ver cómo es que se comporta con una descarga en la bajante. Si vieron, es menos perceptible, pero sí hay movimiento y burbujeo. Eso resultó en una ventilación pasiva que se hizo con esa misma descarga, estos dos con esa misma descarga, pero sí vieron que se vulneró el sello de agua y por ende con los problemas que vienen asociados. Ahora, ¿cómo es que funciona la ventilación activa? La ventilación activa se ubican válvulas minivent en el ramal que conduce el agua hacia la bajante. Normalmente se colocan de la minivent desde el elemento sanitario más alejado de la bajante. Se pueden colocar debajo de un lavamanos. Tiene un área de cobertura de 3 metros la válvula. Tiene la posibilidad de colocarse en diferentes ubicaciones y el elemento sanitario descarga. Se genera la presión negativa en la tubería en el ramal horizontal. Una vez que la válvula percibe la presión negativa, se abre a menos 70 pascales en milésimas de segundo, equilibra la presión metiendo aire y se sella de forma automática, no permitiendo la salida de gases. Ese es un proceso que se hace repetitivo dependiendo de la demanda de flujo de agua que se da en el sistema. Hay garantía de que no hay forma de que se abra la válvula. Esa condición se da en edificios de altura, en donde hay veces que con cuello gasos ventilamos en el techo. Usamos otra válvula de emisión de aire que se llama MaxiVent para no romper el techo. Eso nos permite hacer áreas de convivencia en las partes altas del edificio. Y la MaxiVent lo que hace es mejorar muchísimo
temas de intercambio de aire para sifonajes inducidos. El sifonaje inducido es cuando aguas abajo se descarga agua y el aire es succionado a través de la tubería. En la ventilación activa, que tiene la marca original de Studer, desarrolla el sistema y permite hacer equilibrio de presiones en el punto de necesidad. O sea, la válvula de admisión de aire en minivent se ubica en el punto en donde se genera esa presión negativa. Y ahí es donde ella equilibra la presión y es ahí donde se necesita. Y esto genera un importante concepto de funcionabilidad cuando el edificio comienza a crecer en altura. A medida que el edificio vaya subiendo más en altura, los tiempos de respuesta de una ventilación pasiva tradicional se vuelve más inoperante, porque tiene que recorrer más distancia hasta el cuello ganso que está en el techo para pedir auxilio y equilibrar presiones. Todos los procesos de desarrollo del sistema están respaldados a través de estudios desarrollados en Europa, en Escocia, y tiene la base de uso de la normativa que permite darle sustento y desarrollo para que el sistema que se diseña con este sistema de ventilación activa cumpla la función adecuada. Y esta es la familia del sistema. Tenemos el atenuador PAPA para presiones positivas, tenemos las válvulas de admisión de aire que meten aire al sistema, la MaxiVent, la MiniVent, y tenemos el MaxiFiltra, que mete y saca aire y permite limpiar el aire a través de este filtro de carbono. Todos son complemento para lograr el cometido de tener áreas habitables saludables. La MiniVent es la válvula de admisión de aire que se utiliza mucho en el ramal horizontal. Es la que vamos a colocar en donde tenemos el ramal que recoge el agua de un baño completo, de una ducha, en fin, todos esos elementos que están en el apartamento, vamos a ventilarlos a través de una MiniVent. La MiniVent tiene un intercambio de aire de 7,5 litros por segundo, que en unidades accesorio estamos hablando de que puede darle servicio a 6 inodoros a la vez en un mismo ramal de conexión, que todos esos inodoros estén conectados al mismo ramal, porque si hay bifurcaciones de las tuberías en ramales horizontales, debemos contemplar poner una MiniVent más, tomando en cuenta los bloqueos instantáneos que se generan a la hora de accionar los diferentes elementos sanitarios en esa área de piso. Todo forma parte de diseño que con mucho gusto Durman desarrolla y pone a su servicio. También tenemos la MaxiVent, que es una válvula de admisión de aire más grande que la MiniVent. Esta tiene la capacidad de cambiar aire de 35 litros por segundo y normalmente se utiliza para ventilar los bajantes de columna, debido principalmente a temas de sifonajes inducidos. O sea, descargas aguas abajo, el aire quiere bajar y si no logramos equilibrar esa presión, genera succión y puede jalar un sello de agua. Esta MaxiVent le hace esa función de meter el aire ahí para equilibrar la presión en la bajante y a su vez tiene un complemento importante de que no hay que romper el techo para sacar un cuello de ganso. Eso es una ventaja constructiva para aislar temas de humedad y otras cosas que están asociados a la hora de perforar techos. El PAPA, el atenuador de presiones positivas, que junto con las válvulas de admisión de aire son el complemento para edificios de altura. Y el PAPA se puede instalar en edificios de alturas mayores a 5 niveles, que es lo normal. Cuando un edificio es de 3 niveles, 2 niveles, no hay necesidad de poner el PAPA, porque la energía del aire que baja succionado por el tubo no llega a los 320 metros por segundo y entonces la energía no es suficiente para acumular en un sello. Cuando el edificio ya empieza a subir de 6 niveles, de 5, 6, 7, 8 niveles, hay que poner atenuadores para equilibrar esas presiones positivas. Y normalmente ya hay una distribución y una tabla que
define esas ubicaciones, dependiendo de la altura del edificio. Inclusive el PAPA se puede instalar en serie, o sea que podemos poner un PAPA aquí arriba del otro, dependiendo ya de la altura del edificio. Ya arriba de 25 niveles debemos poner un PAPA en la base del edificio, pero que sea en serie. Y en serie se pueden poner hasta máximo 4 niveles. Y ya eso estamos hablando de edificios de 70, 80, 100 pisos. Como les hablaba, el maxifiltro es un elemento de intercambio de aire. Se utiliza mucho para tanques sépticos, fosas sépticas, tanques de descargas de aguas negras, donde hay bombas trituradoras, que tenemos que balancear presiones por los niveles que cambian ahí en esos tanques. Normalmente usamos una válvula de Stur maxifiltra, que le permite meter y sacar aire en los dos sentidos, filtrando el aire a través de un filtro de carbono activado, que es esta pieza que está acá y que tiene una durabilidad de 2 años. Cada 2 años hay que cambiar el filtro para que tenga funcionabilidad adecuada del maxifiltro. Y normalmente hay muchas veces que se lo olvida a la gente, a los muchachos de mantenimiento, y cuando se da el mal olor es asociado a que ya terminó su vida útil el filtro de carbono activado que tiene. El Durman da el respaldo de soporte para diseño e instalación. A nivel de Latinoamérica tenemos un centro de diseño que te permite diseñar el sistema de drenaje de un edificio haciendo rediseño desde un sistema de ventilación pasiva, como viene diseñado tradicionalmente un sistema de este tipo en un edificio, y los transformamos a ventilación activa. O también nos dan el sistema con la ubicación y arquitectura de los diferentes baños y elementos que hay que ventilar, que hay que trabajar, y hacemos el diseño también. Y le damos todo el apoyo de dibujo y de apoyo técnico para que el ingeniero diseñador o el contratista pueda tener la seguridad de que el sistema va a funcionar en forma adecuada. Y por supuesto todo el acompañamiento necesario en obra para que el sistema funcione de acuerdo a lo establecido en diseño y en planos, porque se dan planos y todo lo necesario que respalde esa instalación. El soporte de diseño lo hacemos tanto en sistema de dibujo, CAD, Revit. Tenemos el apoyo importante de los técnicos en Europa, en Inglaterra. Hacemos ese doble chequeo trabajando acá y luego enviamos para que nos den el ok allá con su expertise de años en esto, que nos permite dar mayor seguridad en la implementación del sistema. Tenemos toda la información necesaria en la web que permite a un diseñador poder con las librerías trabajar estos sistemas e incorporarlos a sus diseños sin problema. Este es un edificio residencial de gran altura donde viven cientos de personas. Tiene un sistema de drenaje con ventilación pasiva. Las tuberías de ventilación llegan hasta el techo y lo atraviesan, para obtener aire de la atmósfera y así proteger el sello hidráulico de los sifones de las presiones transitorias. Cuando un sistema sanitario de drenaje no funciona correctamente, los sellos de los sifones se vacían, con lo cual los olores y bacterias del alcantarillado pueden entrar y propagarse por el edificio. Las presiones transitorias hidráulicas son una señal que indica que el sistema necesita un aumento o disminución de aire. Un sistema de ventilación pasiva utiliza tuberías de ventilación separadas para distribuir el aire. En edificios de gran altura, los sellos hidráulicos de los sifones pueden fallar si se usa un sistema de ventilación pasiva. Los estudios demuestran que esto se debe al tiempo que tarda en llegar el aire al punto de necesidad, debido a la gran distancia que hay hasta el techo. La mejor forma de proteger los sellos hidráulicos de los sifones es reducir rápidamente las presiones transitorias al proporcionar alivio cerca al punto de necesidad.
El sistema de drenaje con ventilación activa de Studor utiliza una tubería de bajante única que reemplaza todas las tuberías de ventilación. Proporciona alivio a las presiones de manera instantánea, garantizando la integridad de los sellos de los sifones. Los atenuadores de presión de aire positiva, PAPA por sus siglas en inglés, reducen las presiones transitorias positivas. Los PAPA se distribuyen a lo largo de la bajante única y se utilizan más en la base. Las válvulas de admisión de aire se utilizan para reducir instantáneamente las presiones transitorias negativas. La MaxiVent reemplaza la perforación en el techo y se ubica bajo el techo. Las MinVent reemplazan las tuberías de ventilación horizontal y vertical. Están ubicadas en cada rama horizontal. La fricción entre el agua que cae y el aire causa presiones transitorias negativas. Las MiniVent se abren a -70 pascal y rápidamente reducen toda presión transitoria negativa. Las presiones transitorias positivas se producen por un cambio repentino en la velocidad del flujo de aire. El PAPA reduce las presiones transitorias positivas antes de 0,2 segundos, absorbiéndolas y reduciéndolas para que no afecten los sellos de los sifones. El drenaje con ventilación activa no requiere tuberías de ventilación, con lo que se reduce hasta un 50% de materiales y tiempo de instalación y se consiguen ganancias importantes para el proyecto. El sistema de bajante única no requiere de tuberías de ventilación, liberando espacio comercial valioso para el edificio, ahorrando hasta un 40% de espacio en la bajante vertical y hasta un 20% de espacio en el techo cielo raso. Las perforaciones en el techo son costosas y llevan a pérdidas de calor y malos olores en el techo. Cuando hay vientos fuertes sobre el techo, se crean presiones negativas en las tuberías que afectan los sifones en los pisos superiores. La MaxiVent ahorra prácticamente el 100% de los costos de perforación en el techo. Y al eliminar los olores en el techo, se convierte el techo en un espacio funcional, habilitando un área de alto valor comercial. La bajante única recta minimiza la desviación del agua, minimizando el ruido. Este video que les presentábamos es muy ilustrativo sobre toda la conformación del sistema como tal, lo que hemos estado hablando anteriormente, y sus ventajas. Ventajas relacionadas con un sistema tradicional, que en esta diapositiva pueden ver que un sistema tradicional lo compone los ramales horizontales, la bajante que recoge el agua de esos ramales horizontales, y las tuberías de ventilación que van conectadas a cada elemento sanitario para equilibrar presiones, que normalmente se va a la atmósfera para generar auxilio, trayendo aire para equilibrar las presiones en los diferentes puntos. Cuando usamos un sistema de ventilación activa, usando MiniVent en el ramal horizontal, la MaxiVent en la parte alta de la bajante y el atenuador de presiones positivas en la parte baja del edificio, donde hay cambios de dirección o offset, logramos eliminar toda esa tubería de ventilación. Y como lo vieron en el video,
economizamos tiempo en instalación, posibles temas relacionados con errores de instalación y optimización del costo del sistema. Finalmente, con un sistema seguro, a medida que crece en altura del edificio, permitirá que no haya problemas de contaminación con gases a las áreas habitables. Ahora, ya hay muchas referencias de proyectos instalados. A nivel mundial, a nivel del mundo, hay muchos ya instalados, tanto en Norteamérica, en Panamá y en Colombia y otros países. Aquí en Costa Rica ya hemos desarrollado varios, y uno de ellos es Torre Universal, que está ubicado en Sabana Sur, y es una torre de 21 pisos, de 81 metros de altura, en donde están las oficinas de Microsoft en esta área y otras áreas de oficinas de otras empresas de alta tecnología, CINDE, la parte de la Unión Europea, en fin. El proyecto como tal está todo con ventilación activa. Aquí ven imágenes de los atenuadores en los bajantes. Los offset que hay que cuidar, como les decía, para los cambios de presiones positivas en la tubería bajante. Y aquí ven una fotito pequeña, pero ven una minivan que está colocada en el cielo suspendido del edificio, que eso también puede ubicarse sin problema. Si estamos ventilando a través de una descarga de un lavatorio y no hay espacio en el lavatorio aquí abajo para colocar la minivan, se puede emplear hasta el cielo suspendido de este piso y colocarla ahí. No hay ningún problema. Otro proyecto que está instalado ya en operación es el proyecto residencial Sena. Este está ubicado en Escazú, allá por La Paco. Es un edificio de alta desarrollo de plusvalía, de tipo penthouse, en donde ya el edificio cumple todas las condiciones necesarias de los atenuadores, de las maxi-vent en el punto alto y de las mini-vent ventilando y siendo registrables en el área de cielo raso o cielo suspendido. Otro proyecto que está instalado ya y en operación se llama Residencias Iconia. Este queda en Sabana Norte. Es un proyecto de un desarrollo de ecuatorianos, desarrollado por el Grupo Gama. Es de 10 niveles, es residencial también, y aquí todo el sistema está con ventilación activa. En este caso, si ven, el PAPA, el atenuador, está dándole servicio tanto a la bajante de aguas negras, acá en verde, como al tubo blanco, que es la bajante de aguas grises. Puede complementarse y dar servicio a los dos, siempre y cuando el diseño permita que con el nivel de descargas y unidades accesorios nos permite hacer esa posibilidad de intercambio de aire utilizando un solo papa en un mismo ducto, ¿verdad? Por supuesto. Ven la minivan colocada aguas abajo del sello de agua, del sifón, y esta le está dando tanto servicio a este lavamanos como a lo que está a la par, que sería el inodoro y la ducha. Y ven la maxi-vent colocada en el punto más alto, normalmente fácil de instalar, que normalmente se instalan al final de la instalación del proyecto, ya cuando está terminado, para evitar problemas de daño mecánico y otras cosas cuando van construyendo. Otro proyecto que está ya en funcionamiento y de más altura se llama el proyecto Condominio Secret, que tiene 31 pisos, es también residencial y está en operación, funcionando sin problema. Eso es lo que le tenía a ustedes para hoy. Estamos a la orden para cualquier consulta, ¿verdad? Y cualquier cosa, les dejo mis datos para que podamos contactarnos y hablar sobre las bondades del sistema y otras condiciones de asesoría, que con mucho gusto para eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Si tienen alguna duda, les sirve en el espacio de chatear, pueden hacer sus consultas en este momento, en el área que dice chat, por favor. Don Juan Carlos,
Ya usted lo mencionó durante la conferencia, sin embargo, ¿nos podrías recordar cuál es el mínimo y el máximo de pisos para poder usar estos sistemas? En realidad, para el caso del sistema de válvulas de admisión de aire, normalmente para edificios menores a 5 niveles, lo que se utiliza es la mini-vent en el ramal horizontal y la maxi-vent en la bajante, en el punto más alto. Si el edificio es de más de 5 pisos, ya ahí, además de la mini-vent y la maxi-vent, usamos los atenuadores. Y de ahí la altura que se requiera con la conformación y la distribución que el diseño lo dicta, y que para eso estamos a la orden para poder apoyar en ese aspecto. Muchas gracias. Otra por acá. Si tengo los diseños realizados en otra solución, ¿Durman me da la asesoría con un cambio de diseño? Por supuesto, por supuesto. Habría que ver si es un proyecto que está en diseño, en papel, en planos. Eso lo hacemos siempre y eso ha sido la base del desarrollo del sistema y aquí en Costa Rica, de trabajar con sistemas ya diseñados con la ventilación pasiva y los transformamos a ventilación activa. Ahora, si el sistema ya está construido en el edificio, por supuesto que damos asesoría, porque algunas condiciones particulares que se dan en el intercambio de aire y flujo de agua le permite de alguna manera lograr solucionarlo haciendo algunas correcciones, porque muchas veces no es un tema de ventilación, muchas veces es un tema hidráulico, en donde el agua fluye, pero no fluye en forma adecuada para que haya un buen intercambio de aire. Y claro, si le colocamos la mini-vent en los puntos en donde se requieren, podríamos complementar y evitar que el mal olor se dé por una pérdida de un sello de agua o de un sifón. Okay. Tenemos otras por acá. Dice, ¿es compatible con ASTM o requiere transiciones? No, es totalmente compatible con ASTM, con la tubería ASTM 2241, nuestros SDRs 2617. Los empaques están acondicionados para acoplarlos sin problema. En el caso de la mini-vent, tiene un adaptador para acoplar a tubería de 2 pulgadas y de 1,5 en una. O sea, como va en el ramal horizontal, normalmente tenemos condiciones de descargas en 4 pulgadas cuando son inodoros, cuando son duchas hablamos de 2 pulgadas. Todas esas condiciones lo que hacemos es reducir a 2 pulgadas y ahí ponemos la mini-vent sin problema. Y después los demás elementos como el papa y la maxi-vent, con el empaque se introduce directamente en un tubo de 4 pulgadas y que normalmente tiene que ser un SDR26 para que le dé espesor de pared adecuado y permita que entre el empaque en forma ajustada y que no permita salida de aire fuera de la válvula, ¿verdad? Que es importante. Muy bien. Nos preguntan por acá, ¿cuál es la vida útil de los equipos? La vida útil del equipo es de por vida. Y Stud, en su publicidad, en su momento, desarrollando el sistema a través de los años, hablaba de que es libre de mantenimiento. O sea, las válvulas por condición y su diseño, que es una membrana que sube y baja, que no tiene resorte ni nada que se pueda desgastar o tener algún problema de fatiga, la mini-vent no tiene esa condición. Es una membrana que sube y baja por acción inversa. Y entonces, Stud decía que era libre de mantenimiento y de por vida, que usted se desentendía de la válvula o del atenuador. Sin embargo, Aliaxis, por su condición de garantía limitada que tiene a nivel mundial, habla de que el sistema es de para 15 años. Pero usted se olvida del sistema cuando instala un sistema de ventilación activa en tema de mantenimiento. Muy bien, una pregunta más. ¿Puedo usar esas válvulas en las trampas de grasa? Correcto. Tiene la condición importante de ventilar el sistema para presiones negativas, por supuesto. Muchas veces la trampa de grasa la tenemos que ventilar y normalmente la ventilamos a un punto determinado donde podamos intercambiar aire. La mini-vent puede usar esa función para meter aire a ella y normalmente muchas veces la usamos cuando estrangulamos el flujo de agua de la trampa para generar succión de aire y enfriar la saponización de la grasa con el agua que se está dando en ese proceso
a la entrada de la trampa. Por lo tanto, se puede ventilar sin problema. Y inclusive damos esa recomendación en los planos cuando se lo entregamos al diseñador o al contratista. Muy bien, don Juan Carlos. Pues por ahora esas son las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias por esta gran conferencia, realmente un tema muy interesante. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, y estamos a la orden a futuro para cualquier apoyo. Buenas noches.